Recordemos lo que nos dice la ley de Ohm. Nos dice que la intensidad corriente es voltaje partido por resistencia, ¿no? Y aquí voy a tener resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, hasta resistencia N. Y a mí me interesa cambiar todo este circuito por una única resistencia equivalente. Está claro que el voltaje que hay aquí tiene que ser el mismo voltaje que la resistencia equivalente. Y la corriente que entra por aquí tiene que ser la misma corriente que entra por la resistencia equivalente. Ejemplo, si por este cable entran 2 amperes, por esta resistencia tendrán que entrar 2 amperes también. O sea que al conectar esta resistencia, eléctricamente es equivalente a conectar toda esta resistencia de aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la corriente cuando entra a un nodo, cuando pasa por una bifurcación? Si yo tengo una intensidad de corriente que viene por aquí, recordemos, son cargas que se mueven. Supongamos que son electrones. Tengo un montón de electrones que se están moviendo y que llegan a este punto. Los electrones no se van a quedar ahí. Necesitan seguir un camino. Por acá o por acá. Pero en este punto no se van a crear ni se van a perder electrones. O sea, si por aquí vienen 10 electrones, a lo mejor se van 6 por un lado y 4 por el otro. Pero la cosa es que la suma total de los electrones que toman los otros caminos va a ser igual a la de los que entran. Lo pueden ver como en un camino donde hay una bifurcación. La cantidad de autos que entran en la esquina es la misma cantidad de autos que salen en la esquina. No desaparecen ni se crean autos en esa esquina. Pasa lo mismo con las cargas eléctricas. Y lo mismo con la velocidad con que se mueven. Así que aquí yo podría tener una corriente 1 y acá podría tener una corriente 2. Entonces esta corriente tendrá que ser corriente 1 más corriente 2. ¿Ya? Y lo que voy a tener acá es que esta corriente va a tener que ser igual a la suma de todas las corrientes que están pasando por toda la resistencia. Ejemplo, si aquí pasa 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere y 1 ampere, por ahí tendrá que ser 4. Entonces, voy a tener que la corriente en mi resistencia equivalente va a tener que ser la corriente 1 más la corriente 2 más hasta llegar a la corriente N. Todas las resistencias que tengo. Por otro lado, yo sé que el voltaje en la resistencia 1 va a tener que ser igual al voltaje de la resistencia 2, va a tener que ser igual al voltaje de la resistencia 3, igual al voltaje N, y el voltaje también que va a tener en mi resistencia equivalente. Entonces, si usamos la ley de Ohm en cada una de las resistencias, me va a quedar que esta corriente equivalente tiene que ser el voltaje, que es el mismo para todos, dividido por resistencia 1. Esa es la corriente en la resistencia 1. El voltaje. En la resistencia 2 va a ser el mismo voltaje, porque es el mismo voltaje para todos, dividido por resistencia 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la resistencia N. Y esta es la corriente en mi resistencia equivalente. O en otras palabras, esto es el voltaje, que es el mismo para toda la resistencia y para el equivalente, por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Si yo paso este voltaje dividiendo hacia acá, me va a quedar corriente equivalente dividido por el voltaje. El inverso de la resistencia. ¿Pero de cuál? De la resistencia equivalente, porque aquí tengo la corriente en la resistencia equivalente. Así me va a quedar que la corriente en la resistencia equivalente dividido por el voltaje en la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así hasta llegar a 1 sobre Rn. Pero esto de acá es el inverso de la resistencia equivalente. Porque es la corriente en la resistencia equivalente dividido por el voltaje en la resistencia equivalente, aplicando la ley de Ohm. Corriente partido por voltaje, si el término lo puse dividiendo hacia allá, es 1 partido por resistencia. Así me va a quedar la siguiente relación, la voy a anotar acá.
1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2 hasta llegar a la cantidad de resistencia. Es más o menos la misma ecuación que teníamos para los capacitores, pero para cuando estaban en serie. ¿Se acuerdan de la capacitancia equivalente? El inverso de la capacitancia equivalente era la suma de todos los inversos. Acá el inverso de la resistencia equivalente es la suma de todos los inversos de la resistencia, pero para la conexión en paralelo. ¿Ya? Y esto se sustenta en que todas las resistencias van a tener el mismo voltaje y que la corriente se va a dividir por todos los caminos, pero no se va a ganar ni se va a perder. O sea, la suma de todas las corrientes que pasan por cada una de las resistencias tiene que ser igual a la corriente total. ¿Se entiende? La otra conexión es la conexión en serie. Conexión en serie de resistencia. Tengo acá resistencia 1, resistencia 2, hasta llegar a la resistencia N. Está claro que está una conexión en serie, ¿cierto? Y yo quiero reemplazar esto por una única gran resistencia equivalente. Bueno, la corriente que pase por esta resistencia tiene que ser la misma que pasa por esta, que pasa por esta, que pasa por esta. Porque es el mismo camino. Si pasan 10 coulombs por segundo por aquí, tendrán que pasar 10 coulombs por segundo por acá y 10 coulombs por segundo por acá, porque en ninguna parte del alambre se están creando, se están destruyendo cargas. Lo que sí tenemos de la conexión en serie es que este es el voltaje 1, este es el voltaje 2 y este es el voltaje N, el voltaje total, que va a ser el voltaje en la resistencia equivalente, tiene que ser la suma de todos los voltajes. O sea, por aquí vamos a empezar. El voltaje en la resistencia equivalente tiene que ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 hasta el voltaje N. Pero el voltaje, fíjense, si pasa la resistencia multiplicándose ya, es corriente por resistencia. De aquí, el voltaje es corriente por resistencia. Entonces esto va a ser corriente por resistencia 1 más corriente por resistencia 2. Y es la misma corriente, pero recordemos que es la misma corriente en toda la resistencia. Más, así, hasta llegar a la corriente por la resistencia N. O sea, el voltaje en la resistencia equivalente va a ser igual a la corriente, factor de R1 más R2 más hasta Rn. Y si pasa la corriente dividida, hace la sumatoria. es resistencia, ¿no? Voltaje partido por corriente resistencia. Entonces la resistencia equivalente va a ser R1 más R2 más hasta llegar Rn. Cuando las resistencias están en serie, la resistencia equivalente es la suma. ¿Ya? Vamos a ir con esto, conexión serie y conexión paralela. Ahora, antes de continuar con esto, de hacer ejemplo de serie y paralelo, vamos a diferenciar la fuente ideal de la fuente real. ¿Recuerdan en qué consiste la pila de volta? ¿Se acuerdan cómo es o no? ¿Aquí? Claro, ¿cierto? Pero son capacitores musculosos, ¿cierto? Capacitores que se cargan solos químicamente. O sea, este es el ejemplo más básico, ¿cierto? Tengo una pilita, otra pilita, otra pilita, donde cada una es dos metales distintos con un activador químico entre medio que hace que se cargue positivo uno, se cargue negativo el otro, entonces se genera un voltaje y así sucesivamente. ¿Ya? Una metita por acá, una metita por acá. Entonces, eso va a generar un voltaje. ¿Por
¿Por qué? Porque cada uno de estos capacitores se va a cargar, y como va a estar cargado tiene que haber un voltaje por la ley de los capacitores. Pero, ¿qué es lo que ocurre si yo conecto esto, cierro el circuito de alguna manera con alguna resistencia? Va a circular una corriente. La corriente va a circular hacia acá y la corriente también va a pasar por dentro de la fuente. Pero resulta que la fuente no es un vacío. La fuente está hecha de material, ya que hay, si fuese la pila de Volta, sería cobre, zinc y agua salada en tela. Es un medio material. Y este medio material entonces tiene una resistencia que le vamos a llamar resistencia interna. O sea, cuando yo construyo una fuente de voltaje, esa fuente de voltaje, por su misma naturaleza, tiene una resistencia propia también. O sea, no existe una fuente tan ideal que no tenga resistencia. Entonces, en estricto rigor, la realidad es que esto no existe. Porque esta es una fuente de voltaje ideal y no hay ninguna resistencia. Pero la fuente tiene en su interior una resistencia propia también. Pequeñita, pero existe. Entonces, ¿cómo se suele modelar esto? En realidad hay varios modelos para modelar la fuente, porque existen distintos fenómenos que ocurren en la fuente. Pero lo más normal es modelar la fuente con una resistencia en serie. Vamos a simplificar esto. Donde esta es muy pequeña, y esta es muy grande. Este modelo de la muy pequeña es el fenómeno que les acabo de comentar. Cuando va cruzando una corriente por acá, tiene que cruzar por el interior de la fuente y la fuente tiene su resistencia propia en su construcción. Ahora, probablemente esto está dentro de alguna estructura, algún revestimiento tendrá, y ese revestimiento tiene una resistencia eléctrica también, probablemente muy alta, es un aislante, pero hace contacto este lado con este lado de acá. Así que va a haber una corriente muy pequeña, casi imperceptible, quizás por el mismo revestimiento de la batería. Es tan pequeña que es muy difícil de medir, pero el problema es que si yo tengo esa pila 10 años, ahí se va a descargar. ¿Ya? O sea, si yo tengo esta pila acá, esta fuente se va a descargar por aquí, solita. Si yo guardo una pila, no sé, una Energizer, por 20 años después lo voy a tratar de ocupar, no funciona. Porque se descargó sola. Por la estructura. Probablemente por la estructura, por misma construcción, algún circuito se generará de muy alta resistencia y por lo tanto una corriente muy pequeña, así que este proceso es muy largo y lento, pero ocurre. Si le damos tiempo suficiente, la pila se va a descargar. Ahora, como generalmente esto ocurre en muy largo plazo, en situaciones muy largas, entonces decimos, mira, esta resistencia es tan grande que es como si no hubiera, como si no estuviera, como si aquí hubiera un circuito abierto. Entonces, en la mayoría de los casos, esta parte de acá no se coloca. Entonces, si hiciéramos este modelo, la pila no se descargaría nunca, ¿cierto? Yo fabrico una pila, la guardo por 200 años, la saco y va a funcionar. Bueno, generalmente trabajamos con este modelo porque el otro modelo solamente sirve para explicar que con el tiempo se descarga. Entonces, esta resistencia muy pequeña le llamamos resistencia interna, y a todo esto va a ser nuestra fuente real. Fuente real. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si yo a mi fuente real le conecto una resistencia.
Primero, lo que está haciendo la fuente es cargar estos mini capacitores. O sea, carga estos capacitores con una carga. Supongamos que la carga positiva es la que se mueve. Entonces, este capacitor carga una carga positiva hacia acá. Si yo conecto, la carga se va a mover, va a transitar y va a llegar acá al fondo. Luego, los mismos capacitores, como esto se ha descargado, se va a volver a cargar, se va a seguir descargando y así sucesivamente. El proceso de carga automática de los capacitores va a ir moviendo la carga hacia arriba y el hecho de que esté conectado en el circuito va a hacer que se descargue. Y así se produce un flujo de cargas. ¿Ya? Entonces, como aquí tengo un dispositivo que está moviendo las cargas de acá abajo hacia arriba para que se puedan mover, a esto se le suele llamar fuerza electromotriz. Con otras palabras, FEM. Y la FEM, en estricto rigor, es el trabajo que tiene que realizar esta maquinita para llevar una carga de aquí hacia abajo dividido por la carga que movió, pero en el fondo es el voltaje. Se mide en voltios. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá voy a tener la FEM, que es el voltaje que tengo en la fuente, y a la fuente completa, a la fuente real, el voltaje que hay entre este punto de acá y este punto de acá, le vamos a llamar voltaje con carga. Cuando decimos carga no nos referimos a carga eléctrica, nos referimos al hecho de que está acarreando un circuito. Entonces en el momento en que yo le enchufo el circuito a esta fuente, va a haber un voltaje en la fuente que voy a llamar voltaje con carga. Que ojo, si yo cambio la carga, a lo mejor cambia el voltaje. Uno esperaría que el voltaje fuese siempre el mismo. Claro, eso es una fuente ideal. Pero el voltaje no es siempre el mismo. Y ahora vamos a analizar el fenómeno. Si yo analizo este circuito, me puedo dar cuenta que en realidad esta resistencia externa, que voy a llamar R, está en serie con la resistencia interna, ¿no? Así que en el fondo esto es lo mismo que tener este circuito. La FEM acá y una resistencia que es R más resistencia interna, ¿no? Porque la resistencia es equivalente de que está en serie. Así que la corriente que va a circular por aquí, siguiendo la ley de Ohm, tendrá que ser la FEM, porque es el voltaje de la fuente ideal, FEM dividido por R más R interna. Esa es la corriente que va a circular por aquí. Ahora me interesa saber cuánto es el voltaje que va a tener la resistencia R. Porque el voltaje que tenga la resistencia R va a ser el mismo voltaje con carga, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta conexión que tenía en paralelo. Entonces, el voltaje con carga va a ser igual al voltaje en R. Y el voltaje en R, recordemos cómo era la ley de Ohm. Corriente, voltaje partido por resistencia. Esto en una resistencia, así que va a cumplir la ley de Ohm. El voltaje tendrá que ser corriente por resistencia, ¿no? O sea, tiene que ser esta corriente por R. O sea, va a ser FEM por el siguiente factor. La resistencia externa dividido por la resistencia externa más la resistencia interna. Eso R es la R que está como carga, eso. Claro, esta R que no tiene su índice es la resistencia externa, la carga que yo le estoy colocando. Entonces, fíjense en un detalle muy importante. ¿Qué es lo que pasa si la resistencia interna fuese cero? Si esta resistencia, si yo pudiese hacer una fuente tan buena que esta resistencia sea cero. Entonces aquí me va a quedar R partido por R, va a ser 1. Así que el voltaje en la fuente siempre va a ser la cero. Supongamos una pila, la típica pila de 1.5 voltios. Siempre va a ser 1.5 voltios, no importa lo que yo le coloque afuera. El problema es que esto de acá nunca va a ser cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa si la resistencia... Vamos a colocar caso extremo. ¿Qué es lo que pasa si
si la resistencia, la carga que yo le voy a colocar, es cero. Si hago un cortocircuito en la fuente, va a quedar un voltaje que no va a ser infinito. O sea, el voltaje cuando calculemos la corriente no se va a ver infinito. Imposible que se vaya infinito. Si la resistencia es cero, es decir, mi circuito es este, tengo la fuente, la FEM con su resistencia interna, todo esto es mi fuente, esto puede ser la pila, y le hago el cortocircuito. Aquí le coloco una resistencia fuera cero. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo calculo la corriente me va a dar que la corriente va a ser igual a la FEM partido por la resistencia interna. Pero no se me vuelve infinita, a menos que la resistencia interna sea cero, pero no, nunca va a ser cero. Así que aquí yo podría calcular la resistencia interna. La resistencia interna sería la FEM dividido por la corriente de cortocircuito. Pero para eso necesito saber cuánto es la FEM. Otro caso. ¿Qué es lo que pasa? Si no tengo nada conectado. Yo sé que aquí el voltaje es la FEM, ¿cierto? Pero si no tengo nada conectado, la intensidad de corriente tiene que ser cero, ¿no? Porque no puede circular corriente. Si no puedo tener corriente, entonces como aquí no hay corriente, el voltaje en la resistencia interna también va a ser cero por ley de Ohm. Eso quiere decir que el voltaje desde aquí hasta acá tiene que ser FEM más cero. O sea, la FEM. Eso en ideal. No considerando la resistencia. Es que no hay resistencia por acá afuera. Es que como no hay corriente, el voltaje en la fuente va a ser la FEM. Entonces, ¿cómo conocer las características de una fuente real? Usted mide el voltaje con la fuente sin conectar y usted mide entonces directamente la FEM. Y después usted la cortocircuitea para medir la corriente. Y aplicando la ley de Ohm, usted con eso puede conocer la resistencia interna. Y con eso podemos hacer el modelo de FEM con resistencia interna. Ahora, si miramos esta ecuación de acá, ¿qué pasa si la resistencia interna empieza a crecer? O sea, la FEM no va a disminuir. La FEM va a ser siempre la misma, pero el voltaje con carga es el que va a disminuir. ¿Se da cuenta? Porque si aumenta la resistencia interna, este valor va a ser cada vez más chico. Eso quiere decir que el voltaje con carga se va a ir achicando. Y eso es lo que suele ocurrir cuando una pila se va gastando. Cuando una pila se va gastando, no que vaya disminuyendo la FEM. Lo que suele ocurrir es que va aumentando la resistencia interna cada vez más. Entonces, yo tengo una pila nueva y una pila gastada. Las testeo, 1.5 voltios. La otra también, 1.5 voltios. Sí, la FEM es la misma. Pero ¿qué es lo que pasa? Las coloco ambas en el mismo circuito y esta a lo mejor 500 mA y esta 200 mA. ¿Por qué? Porque esta que está gastada tiene una resistencia interna mayor. Entonces, eso es lo que va ocurriendo con las pilas cuando se van gastando. Les va aumentando la resistencia interna. Ahora, este modelo de FEM con resistencia interna también se puede aplicar para otros modelos, fuentes de corriente, que no sean necesariamente pilas de voltio, tienen este mismo patrón equivalente. Se pueden modelar como una FEM
con una resistencia interna. ¿Cómo? Claro, una fuente corriente se coloca en la resistencia en paralelo, ese es el modelo. De hecho hay un equivalente, ¿ya? Que es muy similar al que le yo. Pero de momento nos vamos a quedar solamente con este. Hay que la FEM nunca varía. La FEM nunca cambia. A ver, en una pila de volta la FEM nunca cambia, pero si usted tiene una fuente variable, usted puede ir variando la FEM. Va a depender de la construcción. Pero en el caso de una pila de volta, una de las típicas pilas Duracell, la FEM no cambia. Solamente varía la resistencia. La resistencia interna es la que empieza a crecer a medida que se va gastando la pila. ¿Qué pasa? Que es más antigua la pila. Claro. No, porque en el fondo, dentro de la misma pila se van produciendo procesos químicos que van aumentando la resistencia de la pila. Pero los capacitores se van a cargar con el mismo voltaje. Entonces, por eso le va a costar más que circule la corriente por el interior de la pila. Entonces, considerando que la fuente tiene una resistencia interna, entonces ahora ya no hay manera de que la corriente sea infinita. Pero ¿por qué crece esa resistencia interna? Con el uso. Lo que pasa es que son procesos químicos. Tenemos una oblea, donde aquí tengo un químico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí empieza a sulfatarse, y acá no me acuerdo cuál es el otro proceso químico que ocurre. Entonces, estos materiales que se empiezan a sentar entre medio de las placas, empiezan a aumentar la resistencia que se va agotando. del dispositivo. Una de ellas está más cargada con electrones que la otra y como circulan, se empiezan a agotar. Hasta donde tengo entendido, lo que ocurre es que se empieza, digamos, a ensuciar con estos... y empieza a aumentar la resistencia interna. Pero por la construcción del capacitor, el voltaje aquí va a ser el mismo. Lo que pasa es que cuando usted la enchufe, le va a costar más moverse los electrones. Y mientras más usted va usando la pila, más va ocurriendo este fenómeno. Entonces por eso se va gastando. Bueno, hay todo un tema energético de que se va perdiendo energía química de esta forma, entonces vamos perdiendo energía química y vamos ganando energía eléctrica. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voltios. Profesor, así como los ejercicios para evaluación van a ser los que están ahí escritos, por ejemplo, voltaje, o va a ser cálculo FM. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Esto era demostrativo. Entonces, me interesaría calcular para esta situación el voltaje con carga y la corriente en la fuente. Calcule voltaje con carga y la corriente en la fuente. Y el voltaje con carga no es tan complicado, la cosa la tenemos acá. ¿Cierto? La única carga que tenemos acá es una resistencia de 100 ohms, porque al tener este interruptor abierto, esta parte del circuito no está. Entonces, va a ser bastante sencillo, el voltaje con carga va a ser la FEM, que son 12 voltios, factor de 100 ohm dividido en 110 ohm. Voy a usar el celular. Bien.
10,9 probablemente. 100 partido por 110 por 12. 10,9 voltios. Ya. Entonces, esto es interesante porque si yo tengo este circuito, si yo tengo la fuente sin conectar nada, yo la mido y me va a marcar 12 voltios. Entonces yo podría pensar de que el momento que yo le conecto al dispositivo va a estar a 12 voltios porque me lo voy a conectar en paralelo. Pero el voltaje baja. Ahora, eso no significa que aquí hayan 10,9 y acá hayan 12. Es que aquí hay 10,9 y aquí también hay 10,9. Y aquí donde hay 12. Aquí hay 10,9. No hay 10. ¿Entiendes? No hay diferencia. ¿Ya? Ahora, claro, esto es porque tengo esta resistencia interna de 10 ohms. Si la resistencia interna no existiera, o sea, si fuese efectivamente una fuente ideal, que creo que todavía no hemos construido, si esto fuese una fuente ideal, entonces el voltaje con carga efectivamente sería 12. Pero eso no es real. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo cierro el interruptor? Disminuye la resistencia. Aumenta la carga. Bueno, no calculamos la corriente. ¿Cómo calculamos la corriente? Bueno, si nos damos cuenta, la corriente que circula por la fuente es la misma corriente que circula por la resistencia de 100 ohms, ¿no? Es la misma, un único circuito. Entonces, para calcular la corriente en la fuente, Son 109 miliamperes. tiene que ser la corriente en la resistencia R, porque es la resistencia de 100. Y la corriente es voltaje partido por resistencia, ¿no? El voltaje en esta resistencia no es 12, es 10,9. Lo calculamos recién, ¿no? Entonces hacer 10,9 dividido por 100. O sea, 109 miliamperes. Ya, esa es la corriente de la fuente. Entonces ahora vamos a cerrar el interruptor. Cerrando interruptor. Misma pregunta. Voltaje en la fuente y corriente en la fuente. Ya, lo primero es que nos podemos dar cuenta de que una vez que yo cierre el interruptor, puede transformar este circuito en un circuito equivalente. ¿Cierto? Porque tendría dos resistencias paralelas. Entonces sería equivalente a la resistencia equivalente así lo tendríamos que calcular, ¿no? Porque están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente sería 33,3 ohms, ¿no? ¿A la hora de calcular? Entonces tendríamos una nueva situación. El voltaje con carga sería 12 voltios, factor de 33,3 dividido en 43,3, ¿no? Y esto me está dando 9,23. O sea, por conectar otra resistencia en paralelo, bajó el voltaje de todo el circuito, ¿no? Porque estos 9,23 van a estar aquí, van a estar aquí y van a estar aquí. Por otro lado, ¿cómo hacer la corriente en la fuente? Va a ser los 33,3 no, los 9,23 voltios dividido por la resistencia, que ahora es de 33,3.
la línea de tensión propia se le queda la resistencia interna, ¿cierto? La que falta. Sí, Sí. que disminuye la resistencia, aumenta la corriente y aumenta la caída de tensión interna en la fuerza. Y esto me da 277 miliamperes. Claro, porque como ahora la corriente no solamente puede pasar por aquí, sino que puede pasar por estos dos caminos, tiene más fácil el camino. Entonces pasa más corriente. Y como está pasando más corriente por esta resistencia, entonces hay más voltaje en esta resistencia. Entonces ahí está el voltaje que se está llevando, esa diferencia que hay entre allá los 9.23 y los 12 voltios. Y si nosotros hiciésemos aquí un cortocircuito, probablemente tendríamos 1.2 amperes. Pero no sería infinito, ¿cierto? Y esto es bien interesante porque yo tenía un amigo que siempre me decía, mira, y me compré uno de estos extensores de USB para el notebook, y resulta que le conecto un disco externo, funciona. Le conecto el ventilador, funciona. Le conecto el mouse, o sea, funciona. Y le conecto la impresora y deja funcionar el disco duro. ¿Por qué? Porque mientras más cosas nosotros vayamos conectando en paralelo, empieza a disminuir el voltaje total, y son conexiones en paralelo. Entonces, empieza a disminuir el voltaje de mi conexión, entonces va a llegar algún dispositivo que no va a tener suficiente voltaje para funcionar. Entonces me dice, no, mira, el conector está malo porque le conecto más cosas y baja el voltaje. No, lo que pasa es que está pasando. Te estás conectando más cosas en paralelo, entonces el voltaje total de la conexión empieza a disminuir. La corriente sube porque le estás conectando más cosas, pero el voltaje empieza a disminuir. Ahora, esto también ocurre en la conexión domiciliaria. Cada vez que usted enciende una luz, cada vez que usted enciende la tele, la lavadora, la Xbox, lo que sea, el voltaje tiene que bajar. Ahora, baja muy poquito. Pero, ¿qué es lo que pasa si se hace de noche y toda la ciudad empieza a prender las luces? Se dispara la intensidad corriente y empieza a bajar el voltaje. Y eso son todos los sistemas que tienen que ir regulando la empresa de distribución de energía, que tiene que mantener muchas cosas constantes, ¿cierto? Tiene que mantener el voltaje constante. Además que como es un sistema alterno, trifásico, tiene que mantener las fases equilibradas, tiene que mantener muchas cosas en orden, pero cuando uno empieza a encender cosas, empieza a bajar el voltaje del sistema. Y la misma empresa tiene que tener mecanismos para mantener regulado el voltaje. Lo mismo. Y si se apaga todo de golpe, el voltaje sube. Entonces, por eso igual, ahora, actualmente se tienen hartos sistemas de seguridad, pero años cuando se cortaba la luz, la gente toda dice, anda a desenchufar todo. Porque a veces cuando volvía la luz, volvía con un pic de voltaje. Y se quemaba alguna cosa. Ahora hay mecanismos de seguridad para evitar que ocurra esto de manera tan violenta. Profe, quedé ahí en una duda. En la corriente de la fuente, ¿por qué tomó la resistencia solamente 100? La primera vez porque esto está abierto. No, pero ¿por qué no consideró los 10? Porque aquí colocamos la resistencia externa. No, pero abajo, ¿cierto? Aquí, 110. No. Usted para acá. Sí. Para este cálculo, ya. Porque aquí lo que estoy calculando es la corriente en la fuente. Ahí no se considera la Pero- resistencia de la Pero esta fuente está en paralelo con esta. Disculpe. La corriente que está circulando por aquí, la corriente que circula por el interior de la fuente, es la misma corriente que está circulando por la resistencia de 100 ohms. Entonces, si yo calculo la corriente aquí, calculo la corriente acá. Ya, ahora. Por eso, aquí está. La corriente en la fuente es la corriente en la resistencia de 100 ohms. Porque es la misma corriente.
Y por ley de Ohm me resulta mucho más fácil calcular la corriente aquí que acá. Claro. Pues no tengo mecanismo para calcular la corriente acá, pero sí tengo mecanismo para calcular la corriente aquí. Sí. Recordemos, la ley de Ohm funciona para la resistencia. La ley de Ohm yo la puedo aplicar aquí, pero no la puedo aplicar acá. Esto no tiene resistencia, esto es una fuente de voltaje. Pero eso es porque está abierto. ¿Cómo? Eso es porque está abierto. ¿Porque está abierto acá arriba? Sí. Sí, de hecho, la parte de allá cerramos el interruptor y en el fondo lo que ocurre es que esta resistencia de 100 se transforma en una resistencia de 33,3. Entonces, hacemos otro cálculo con la nueva resistencia y nos dimos cuenta de que disminuye el voltaje pero aumenta la corriente. Entonces, el máximo voltaje que puede tener la fuente es cuando está abierta. Y la máxima corriente que puede tener la fuente es cuando está cortocircuitada. Entonces, ya no existe, teóricamente, una corriente infinita. Pero sí, corrientes muy grandes. ¿Corrientes qué? Muy grandes. En la naturaleza tampoco existen las corrientes infinitas, pero existen corrientes muy grandes. Y eso también a veces uno tiene que tener cuidado con los cargadores, transformadores de notebooks, celulares, porque están diseñadas para ese dispositivo. Entonces, por ejemplo, un cargador de celular está diseñado para cargar ese celular para el cual fue diseñado. Últimamente se están intentando homologar las cosas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ese cargador tiene una FEM y tiene una resistencia interna calculados para conectarse a esa carga, a ese celular. Si uno conecta otro celular, está conectando una carga distinta. Y si está conectando una carga distinta, el voltaje con carga va a ser distinto. A lo mejor no es tan catastrófico que si usted conecta un celular con carga 9 voltios y usted coloca con otro cargador de otro celular le dé 9.2, a lo mejor no es tanto. Pero si usted le conecta 9 voltios, debería conectarle 9 voltios y lo enchufa y le está conectando 11, 12, a lo mejor puede dañar el equipo o disminuir la vida. Por eso igual es importante el cargador del dispositivo con el dispositivo que corresponde. Mismo transformadores de notebook y cosas así. Si no, si tiene la misma medida, dice que el mismo voltaje. Mejor tener el que fue diseñado para ese dispositivo porque fue diseñado para esa carga. Vamos a hacer un ejercicio y te podría hacer ejercicio. Certamen. Aquí vamos a colocar 100 voltios. Vamos a medir una intensidad de corriente de 10 miliamperes. Esta cosa mide 1 metro y tiene un lado de 2 centímetros cuadrados. Calcule la resistividad del material. Y la energía gastada durante un día entero.
por este dispositivo. Tengo una barrita, 1 metro largo, 2 centímetros de ancho, cuadrado, que está siendo sometida a 10 voltios y por dentro pasan poquito, 10 miliamperes. Calculan la resistividad del material y la energía gastada durante un día entero. Pero la caída de tensión la tenemos, son 100 voltios. Ahora, cuando uno calcula la caída de tensión del carro, Ya. una fórmula de voltaje verde igual a partido de Pero hay que aplicar por la idea, ¿no? Sí, súper básico. Ya, Esto es ley de Ohm, ¿cierto? Como esto es un material ómico, o estoy suponiendo que es un material ómico, tiene que cumplir con la ley de Ohm, que me dice que la intensidad de corriente es voltaje partido por resistencia. Ahora, esto lo podemos escribir de varias maneras distintas. Por ejemplo, podríamos decir que la resistencia es voltaje partido por corriente, ¿no? Sí. Así que la resistencia de esto va a ser 100 dividido por 0.01. y yo tenía el plan del próximo. O sea, son 10.000 ohms. Ya, esa es la resistencia. Y un carro rojo. Claro, ¿cierto? Y recordemos que la resistencia, cuando yo tengo un objeto extruido, digamos que su área transversal sea siempre la misma, va a tener la siguiente expresión: resistividad por El largo. la longitud dividido por la sección transversal. Y como a mí me interesa ρ, despejamos, ¿cierto? ρ va a ser resistencia por sección transversal dividido por longitud. Ya. La resistencia la conocemos. Son 1000 ohms. La sección transversal. Sí, pero ojo, ahí está en 2 centímetros. Así que esto es 0.02 al cuadrado. Porque es un cuadrado. Y la longitud es 1 metro. Ya, este se va, dividir por 1 es. Entonces, esto 2 por 2, 4. 4, ¿no? 4, ¿qué? Como esto está en metros cuadrados y esto está en metros, aquí sobrevive 1 metro. Ohm metro. Y en este orden, pues usted coloca la mediante miliohm. El metro siempre. 100 metros va al final, 100 mili va al principio, para no equivocar. Entonces ya tenemos la resistividad del material. O sea, con un experimento de este tipo, simplemente colocando el voltaje, midiendo la resistencia y conociendo la forma, se puede conocer la resistividad del material. Entonces, una vez que usted conoce la resistividad del material, puede tomar este mismo material para construir otros objetos con la resistencia que usted tiene. Va a depender si lo hace más grueso, más angosto, más largo o más corto. Ahora, la otra parte, la energía gastada durante un día entero. Potencia. Sería. Claro, primero tendríamos que ir a buscar la potencia. Claro, ve por ahí. Recordemos que al ser un material ómico, lo que va a hacer esto es calor, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, la potencia con que vamos gastando ese calor, o que se va generando ese calor, simplemente es corriente por voltaje. Entonces va a ser 0.01 por 100. O sea, un Wow. watt de potencia.
Poquito. Ahora, esto es la potencia. La pregunta es, ¿cuánta energía se gasta en el día entero? Recordemos que la potencia, bueno, esta va a ser una potencia constante, la potencia promedio es la energía dividido por el intervalo de tiempo. ¿Es el segundo o ¿Cómo? Por hora. En la unidad que corresponde, pero si vamos a trabajar en el sistema internacional, habrá que pasar esto. ¿Cómo? ¿Por hora? Claro, pero un día entero, así que van a ser 24 horas. Sí, 24 por 60. 3.600. 600 segundos? O sea, me interesa despejar la energía, tengo que pasar el tiempo multiplicando. Entonces la energía consumida va a ser 1 watt, que es la potencia, por 3.600 segundos por 24, porque son 24 horas. $86.400 joules. O sea, si yo tengo un dispositivo, una lucecita de 1 watt prendida todo el día, gasto 86.400 joules de energía. Claro, si la tengo encendida 1 segundo, es 1 joule. Si la tengo encendida todo el día, 86.4 joules. No, si la tiene un segundo son 3600. ¿Cómo? Si la tiene un segundo son 3600. No, se necesita sería 1 hora. Ah, Entonces, igual a la larga, todas estas lucecitas encendidas que quedan de repente en un interruptor, en un zapatillo, la tele que tiene una lucecita encendida. Come, ¿sí o no? Están encendidos todo el mes, ¿no? El año entero, no se apagan. Yo conocí a una señora que era yo tenía una señora que era súper aguja con eso. Apagaba la tele y la desenchufaba. O sea, ¿por qué? Porque se queda esperando el control remoto. Sí, se queda esperando el control remoto y es un pequeño gasto. Pues hay un mecanismo que está encendido, el que está esperando está esperando la señal del control remoto para encenderse. Y ese es un dispositivo que está funcionando. Así ya, desenchufada la 13. ¿Ya se entendió este problema? Sí. Algo así podría aparecer el sábado, ¿cierto? Una cosita poca. ¿este sábado? Una cosita este sábado. Sí, este sábado. ¿Cómo? No. Ojalá y el otro sábado, ojalá y... No, porque prácticamente estamos repasando la materia de la clase de la semana antepasada. ¿Es solo esto lo que sí? ¿Pero qué nos echaría en la clase? La prueba? Porque eso, definamos bien, porque tenemos más tiempo también. O sea, Tenemos la clase del viernes. que el calendario igual se alargó un poco más. Bueno, y si se alargó, tenemos más tiempo. Por eso. Una semana más. Lo que tendría que entrar sería fuerza eléctrica. Sí, Aquí podríamos aprovechar más de repasar que para qué apurarnos. O sea, al final lo mismo. Una semana más, una semana. ¿Sí? Fuerza eléctrica, campo eléctrico, y lo que vimos de capacitores y resistencia. Sí, claro. Y no quiero pasar más materia porque, bueno, tenía considerado que el certamen era este sábado, pero si se puede correr una semana más, ¿ya no lo quiere correr? Fuerza eléctrica, campo eléctrico. ¿Cómo? Fuerza eléctrica, campo eléctrico, capacitores y resistencia. Capacitor. Pero habría que ver una relación, no sé. Porque hay distintos puntos de vista distintos. Pero si es que se alargara el plazo, seguiríamos repasando, ¿no? Sí, Claro, seguimos repasando, no mejor, hay ninguna lo materia. hacemos. Ah, sí. Ahí sí. Profe, ¿y la tarea considera el porcentaje de un certamen? Considera un certamen. Ya. Una Y si semana más, efectivamente, una semana a ver, más. y si efectivamente si se corrió el plazo,
Podemos reemplazar la tarea también. Ya. La tarea son dos problemas, tampoco son tan complicados. Pero son de nivel de deserción. Como si dice el plazo más del que para ganar nuevo calendario. Que hay El grupo. El jefe de carrera del nuevo calendario del grupo. Ya. Bueno, lo voy a consultar con el jefe de carrera. El 27. Revisar, capaz que yo tengo un correo ahí. ¿Solo podemos enviar el correo? Mande el correo, por favor. El 27. Al final cambiamos la clase de electricidad. Sí. El término de clases y evaluación del 27 de marzo. O sea, de julio. Julio, 27 ¿27? Sí. ¿Cuántas semanas más le dieron? Dos. El 20 fue el 27. Igual, o sea, Sí, pero tenemos física. Bueno, pues son 2 semanas más de hablar. Es que si son 2 semanas más, te podría pasar un poquito más de materia. El 20 está bien. Voy encima, A ver, lo voy a considerar. sí, ahí lo Tenemos el 13, el 20 voy encima. y el 27, el último ya, la última evaluación. Después de eso vendrían las recuperadoras, ¿cómo se llama? Integradores. En 2 semanas. Claro, quedan 3 semanas contando esto. Pero vamos a hacer un vamos a hacer un voto que canta, ¿no? el pasado y el otro. No, pues que tenía sacrificio por Sí, se puede jugar con eso. En inglés, en la universidad. No, no creo. Ah, que tenemos que hacer ejercicio. Pero es que lo que se puede echar. Bueno, depende, como si definimos lo que Queda ahí, weón. O sea, ya te pico No digo nada. Materia, pero yo eso no voy a Como parte que tenemos una de circuito, o sea, no, mayor es que con chicos, claro, tenemos por el Ya. circuito especializado. Este caso, calcula la corriente, tenemos ahí esa estructura. Entonces, ¿qué le calcular una resistencia? ahí se suman, ¿cierto? Claro, O sea, sí, si los sí, pruebas sí. dos se suman. Sí, Ahí está el punto, hay que fijarse bien y dice, mira, sabes que en realidad esta serie. sí. Ahora, claro, Con la fuente. yo no tengo todavía un mecanismo, bueno, existe la ecuación, ¿cierto? Pero no hemos visto la ecuación cuando cambia el área transversal, ¿cierto? Bueno, es integral, sí, es integral. Le puso 100 ahí, la batería, ahí Me equivoqué, vamos a hacer 100 voltios, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la resistencia de esta estructura. Y bueno, teniendo la resistencia de la estructura estamos listos, ¿no? Y tal como se dieron cuenta algunos de sus compañeros, en realidad estas son dos estructuras que están en serio, ¿no? Entonces necesito calcular la resistencia de esto y la resistencia de esto. Ya vemos el R1, esto es re fácil, ¿cierto? La resistividad, ¿qué va a ser? 0.4 ohm metro por 2 metros. por la longitud, ¿cierto? 2 metros dividido por la sección transversal, que es 0.02 metros al cuadrado, ¿cierto? Y la otra resistencia, R2, va a ser la misma resistividad, porque es el mismo material, por
Sí. 3 metros. 3 metros. Dividido por 0.06 metros al cuadrado. Ya. Creo que sacamos el horno alrededor y lo dimos por adentro de la fuente. ¿Cuánto era? 6 voltios acá. Y 2333 ohms acá. La intensidad de corriente entonces es voltaje partido por resistencia. $429 millones. Ahí, a mayor diámetro o longitud en metro, A mayor longitud aumenta la resistencia, pero a mayor diámetro disminuye. Conductores. el que era más grande iba a tener mayor. Es que grande en qué sentido, largo o grueso. Es que entre las dos es más largo. Estamos hablando de cables por si acaso. Pero fíjate que inversamente. ¿Cómo? No, porque inverso. Claro, mientras más ancho, Y más encima cuadrado. disminuye la resistencia. Sí. A pesar de que este era más largo, ¿cierto? Pero se disipa menos calor. Y más ancho. Es que claro, si disminuye la resistencia, va a haber, en la misma corriente va a haber menos voltaje. Claro, este va al cuadrado. Este va al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cambiar el espesor del cable afecta más violentamente, Claro, digamos, que claro, porque cambiar la claro. longitud. Porque esto va a primer orden y esto va a segundo orden. Porque tiene que ir con el área. Inversamente lo opuesto. Disminuye el diámetro, aumenta la resistencia. Y el largo es derecho. Aumenta el largo. Y aumenta la resistencia. Es que tiene menos impedancia. Y quedan 10 minutos. No sé. Hay que. ¿Dejamos hasta aquí? Ya en 10 minutos. Ya, Entonces, estamos conversando. Pues el contenido, ¿cómo? el contenido habría que precisarlo bien. Ya, pero. Esto es fuerza eléctrica. ¿El batizado o no? No sé. No sé. Campo eléctrico. Y ya tenemos una prueba que va a ser batizado, tenemos el circuito. Sí, no. Química. Química. Y algunos de inglés. Wow. No, Inglés, electricidad. no precisamos. Capacitor de resistencia en entorno de circuito como lo hemos visto en clase. Fuerza eléctrica, capacitores, resistencia, el circuito paralelo y serie. Claro, capacitores van con su versión serie paralelo, Claro. resistencia también van con su versión serie paralelo y también fuente real y fuente ideal. Lo vimos hoy, O sea, claro, fuente real y fuente ideal lo que vimos hoy. Ahora, esto sería pensando en que el certamen es este sábado. Pero si se alargó, y ya teníamos que saber. Se alarga una semanita más, Es decir, para la próxima. Pero quizás más. Porque podríamos repasar la próxima manita. claro, pero a ver. ¿Qué más le Si se nos pondría? estira una semana más, ¿Qué más le pondría? Pero si quieres más de clase,
Y no hay problema. Listo. Claro. Ah, porque, ¿Qué es? ¿Quién hace la portificado? ¿Qué les golpea una vuelta? Ah, Bueno, ahí empiezan a aparecer conceptos como tiempo de descarga, tiempo de descarga. Porque sin resistencia nosotros asumimos que el capacitor se carga automáticamente. Pero resulta que hay una corriente que lo carga. Entonces esa corriente va a depender de la resistencia. Entonces se va a marcar un tiempo de carga. ¿Qué tanto se demora en cargar o descargar? Ya. ¿Estamos entonces?